León! ¡La patria! ¡Por mi patria! ¡La vida! ¿Y qué venimos a hacer? Únete a Fuerza Civil. Haz una cita sin costo al 01800 800 1133. Fuerza Civil, la fuerza de todos. Nuevo León Unido. Gobierno para todos. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Tu denuncia hace la diferencia. Si fuiste víctima de robo de vehículo, repórtalo cuanto antes al 066. Tu vehículo puede ser usado para cometer un delito. Solo necesitas proporcionar tus placas, color y modelo, la ubicación y la hora de los hechos. Después de esta llamada, repórtalo a la aseguradora y al Ministerio Público. Lo estaremos buscando de inmediato. La inteligencia y tecnología del C5 está a tu servicio. Nuevo León Unido. Gobierno para todos. Ven a vivir una enorme Navidad en Parque Fundidora. Disfruta con toda tu familia de 3 escenarios con pastorela, villancicos, pirotecnia, mega proyección navideña, el pino más grande de Nuevo León y mucho más. Del 7 al 23 de diciembre, de 5 a 9 de la noche. Evento gratuito. Enorme Navidad en Parque Fundidora. El gobernador de Nuevo León te invita. Este y todos los domingos a las 10:30 de la noche le invitamos a que nos escuche en Nuevo León en la Hora Nacional. Vamos a charlar con la licenciada Silvia Camarillo sobre las fiestas de diciembre y el alcohol. Conoceremos el origen y el significado de las posadas. Tendremos nuestra sección de cine a cargo del maestro Genaro Saúl Reyes. Nuevo León en la Hora Nacional. Domingos 10:30 de la noche. Nosotros somos Rocío Subiría Luque y Gregorio Bernal Solís. Una producción de Radio y Televisión de Nuevo León. Desde la cuna de la radio en México, transmitimos XEQI en el 1510 kHz de la banda de amplitud modulada con 10.000 watts de potencia. XEQI 1510 AM, la radio alternativa. ¿Ser o no ser? He ahí el dilema. Metas a las que todos aspiramos. Felicidad, amor, satisfacción, triunfo. ¿Acaso son inalcanzables? ¿Por qué es tan difícil llegar a ellas? Plenamente humanos. Un programa de desarrollo humano. Autorrealización. Autoestima. Autoconocimiento. Plenamente humanos. Formación de entes integrales. Plenamente humanos. Nos permitirá encontrar el sentido de nuestra vida, entender al otro y ser socialmente responsables. Centro Cultural Loyola presenta Plenamente humanos. Bienvenidos. No le tienes miedo a la oscuridad, tienes miedo a lo que no hay, a lo que hay en ella. No le tienes miedo a las alturas, tienes miedo a caer. No tienes miedo hacia la gente que te rodea, tienes miedo al rechazo. No tienes miedo al amor, tienes miedo a no ser amado. No tienes miedo a dejar de ir, tienes miedo de aceptar la realidad de que ya se fue. No tienes miedo de intentar otra vez. ¿Tienes miedo de ser lastimado por la misma razón otra vez? Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy otra vez jueves aquí en nuestro programa Plenamente Humano. Les saluda Miriam de la Vega, en ausencia de Lisa Almanza, que hoy nos encuentra, que le mandamos unos saludos. Y pues nos acompañó Mar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Un saludo a toda la gente que nos está viendo por internet y que nos están escuchando a través del 1510 de AM. Pues bueno, hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos a Javier Escobedo Conde. ¿Cómo estás, Javier? Hola, Miriam. Muy bien, gracias. Y un saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias. Bueno, Javier, vamos a hacer aquí que él está acabando su doctorado en investigación de psicología, tiene maestría en desarrollo humano y es asesor en psicología y espiritualidad de la Fundación para la Reconciliación y asesor en México, África y América Latina de las escuelas de perdón y reconciliación, conocidas como ESPERE. Pero bueno, Javier hoy nos va a hablar un poquito de los miedos. ¿Por qué tenemos miedos? Primero que nada, ¿qué son los miedos? ¿Qué son los miedos?
Bueno, ya algo señalabas ahorita, Miriam, en la introducción, y creo que esto es algo que nos puede permear y nos puede colocar en ambiente sobre el tema. ¿Qué son los miedos o qué es el miedo? Tendríamos que abordarlo desde diferentes ópticas, desde lo que la biología misma dice, desde lo que la psicología, la realidad sociocultural o incluso la neurología. Pero en cosas muy concretas podemos reconocer que el miedo es una respuesta de nuestro organismo que puede darse por cosas reales o por cosas imaginarias. Muchas de las que tú señalaste ahorita hace un momento en la introducción son cosas imaginarias. ¿Cómo? ¿Cierto? Por ejemplo, tengo miedo, dices tú, no le tengo miedo a la oscuridad, sino a lo que imagino que hay en ella. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de aquí podemos brincar a lo siguiente, ¿dónde se fabrican los miedos? ¿Sí? ¿De dónde vienen ¿De dónde los vienen? miedos? ¿Sí? Entendamos primero, para la biología el miedo es un recurso de adaptación. Eso es cuando podemos hablar de un miedo funcional, de un miedo amigable, de un miedo sano. ¿Sí me explico? Que es importante en nuestra naturaleza, que es importante en nuestro organismo, en nuestra biología. Por ello de ahí se define en la biología como eso y nos ubica como una respuesta adaptativa ante realidades de peligro, ante realidades de riesgo, ante situaciones de amenaza. Nos brinca el miedo y este es un instinto, o si tú lo quieres llamar así, respuesta, ¿sí me explico?, de adaptación, de salvaguardar nuestra integridad física. ¿Me explico? Entonces desde ahí lo podemos decir, desde la biología. Desde la neurología, por ejemplo, el miedo se sitúa como una parte de respuesta también de una actividad en esa estructura que nosotros llamamos amígdala, ¿sí? Está situada en el lóbulo temporal. Desde ahí hay una función primaria, instintiva, desde nuestro sistema más primario. Esto es respuesta a todo, esto es una estructura en todos los animales vivos. Compartimos con todos los animales vivos esta estructura a la que llamamos amígdala, que desde ahí en el cerebro también responde ante situaciones de amenazas, ante situaciones de riesgo, ante situaciones de peligro o incluso ante situaciones simple y sencillamente novedosas, ¿sí? Que son nuevas. Es la adrenalina. Va evidentemente toda esa respuesta, ¿sí? Y efectivamente la podemos también situar el miedo como respuesta desde la psicología, que es un estado afectivo, es un estado de alteración afectiva. ¿Me explico? Que también vamos a entenderlo. En la psicología nos lo explica la literatura desde situaciones funcionales, normales, o desde situaciones no funcionales, no normales, a las que se llega a etiquetar como patológicas, es decir, las fobias. ¿Me explico? Que vienen siendo ya respuestas exageradas al miedo, construidas, aquí es a donde yo hablo, entonces desde dónde se fabrican los miedos, ¿sí? Los miedos tienen dos partes de fabricarse. Una, desde nuestras propias heridas, ¿cierto? Dijiste hace un momento uno de los miedos, no tengo miedo al rechazo. No tengo miedo. Dice, no tengo miedo hacia la gente que me rodea, tengo miedo al rechazo. Por ejemplo, en psicología decimos que una necesidad primaria, básica de todos los seres humanos, todos, hasta el más malo, necesita ser amado. ¿Se me explico? Ser aceptado, querido, reconocido, aprobado. ¿Me estoy explicando? Sí. Esa es una necesidad, es un derecho básico psicológicamente hablando. Entonces, cuando yo estoy en una situación de fobia, ¿sí? Ya exagerado, me estoy ¿Un miedo explicando. exagerado puede ser una fobia? Una fobia, un miedo exagerado es una fobia, ¿sí? Sin embargo, entonces, puede venir de dos modos el miedo, psicológicamente hablando, desde la realidad afectiva, ¿sí? O bien desde la realidad fobia exagerada. Desde la realidad afectiva es normal. Sí nos da, todos tenemos la necesidad de ser aprobados, de ser evidentemente aceptados. Y si ante una situación, una nueva persona que conozco, está ahí la sensación o bien el sentimiento de ser aceptado, le agradaré o no le agradaré. ¿Me estoy explicando? Pues es como un ejemplo de decir, tú conoces a alguien, te presentas o ves a la persona y tienes miedo, estás nerviosa, hay una ansiedad exacto, y una respuesta, exacto, y eso es
Y eso es normal. Ajá. Sin embargo, si esto yo lo asumo, lo exagero de que me vale un soberano, me aceptes o no me aceptes, y pongo una actitud hostil, o es más, no quiero ni conocerte, o es más, me aíslo, no te saludo, ya me estoy voy. exacto, ya estoy elaborando más la fobia. Y entonces todo esto está construyéndose en mi imaginario. O sea, algo tan sencillo que sí pasa. Sí, definitivo. O sea, y es tan sencillito que muchas veces todos tenemos ese miedo de fobia y Claro. corres y dices, no saludo. No saludo. O sea, y eso pasa Exacto. mucho, por ejemplo, cuando eres adolescente. Cuando eres adolescente. Esto tiene Sí, que ver cuando con la eres autoestima adolescente. baja, ¿no? Definitivo. Entonces, entendemos que el ego, ¿qué es el ego? El ego es esta cosa de lo que yo quiero o creo ser y no soy. ¿Sí? Es todo esto que está en mi mente, Que te en creaste. mi imaginario, que yo me creo. Y esto viene a ser también una respuesta de una autoestima baja. ¿Me estoy explicando? Entonces, como me siento menos, como me minusvaloro, como no me legitimo, no me doy el crédito, hago respuestas contrarias, ¿Cómo? prepotentes, autoritarias, exageradas. A ¿Sí me ver. estoy explicando? Ejemplo. Entonces, ejemplo, si yo tengo una autoestima baja ante ti, lo que yo trato de hacer es de dos formas. Una, ¿sí me explico? Me hago la víctima. Dos, me hago el victimario. Ok. Y las dos son respuestas A una de una autoestima baja. ¿Sí me estoy explicando? Entonces yo te puedo, a ti, por miedo, ¿sí me explico? Yo te puedo controlar, te puedo dominar, te puedo abusar de mi poder que tengo ante ti, ¿sí me explico? Ujú. Y te puedo mandar al carajo, ¿me estoy explicando? Sí, claro. Y eso es una respuesta de mi autoestima baja. Para ¿Me pisarte, explico? para sentirme bien. Exactamente. Te piso para sentirme bien. Sin embargo, también puedo estar en lo contrario, en una autoestima baja de yo me hago la víctima. Pobrecito de mí, tú no me quieres, no te importo. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Entonces, esa es la clásica autoestima que nosotros consideramos como baja, pero no nos vayamos con la finta. A esa es la persona más gritona, más prepotente, más autoritaria y que nosotros consideramos más segura de sí misma, tiene una autoestima baja. ¿Sí me explico? Y ambas respuestas, ¿sí me explico?, están sostenidas por el miedo. Mismo miedo que puede venir de una herida que se fraguó en mis primeros tiempos de vida o bien por mi ego exagerado. O sea, una herida, todos esos miedos que yo tengo por algo vienen desde más atrás, Sí. que a veces no me doy cuenta que los vengo cargando. Exacto, y viene desde los primeros años de vida, porque cuando nosotras y nosotros nacemos, ¿sí?, la primera necesidad que tenemos es evidentemente ser aceptados, ser acogidos. Y en esos primeros años de vida, obviamente llegamos a experimentar algunas ocasiones de que no me acariciaron, no me aceptaron, no me aprobaron, no me reconocieron, no me legitimaron, no me convalidaron. ¿Sí me estoy explicando? Todas esas veces. Y eso ahí quedó, que Ujú. va en edad adulta, ¿sí me estoy explicando?, a abrirse ante respuestas ya u condiciones del tiempo, de la vida. Es como, por ejemplo, si te dicen, es que lo que tú dices todo es mentira, mentira, mentira. Cuando tú creces, Ujú. tú hablas, quieres decir algo y tú vas a pensar, es que van a decir que Es es que van a- mentira, mentira, exactamente. mentira, mentira. Y empieza a decir el miedo, pues a mí no me gusta hablar en público. Ujú, exacto. Entonces ahí viene Sí. eso. Y si me da la fobia, o sea que ya es más Ujú. fuerte mi miedo, pues nunca voy a hablar en público. Definitivamente, definitivamente. Me apanico y tan así que me pueden llevar a un escenario y en verdad, si la fobia es exagerada, puedo estar en un escenario y ahí mismo O sea, infartarme. que es el miedo, ¿cómo se dice? El miedo escénico, ¿cómo se Ujú, dice? el pánico escénico. Pánico escénico. escénico. Ujú. Bueno, ahorita vamos a un corte, Javo, y ahorita nos sigues platicando de esto de los miedos. XEQI 1510 AM, la radio alternativa. ¿Será cierto que la justicia es ciega? Conoce los recursos para defender tus derechos con jueces especializados en materia penal, civil y familiar. Escucha tu programa en El Tribunal, miércoles 9:30 de la mañana por 1510 AM. Nuevas leyes, reformas. En El Tribunal, miércoles 9:30 de la mañana por 1510 AM. Radio Nuevo León.
En 1510 de AM te invitamos a escuchar todos los viernes a la 1:30 de la tarde. Lazos de Paz, el programa que te ofrece orientación y ayuda para tus problemas de violencia. Escucha las propuestas que tienen para ti las diferentes asociaciones que nos acompañan y rompe ya con el círculo de la violencia. Lazos de Paz, todos los viernes a la 1:30 de la tarde por 1510 de AM, la radio alternativa. México Bio, un espacio de Semarnat con temas de actualidad de la parte ecológica, la calidad del aire y aventuras al vuelo. Todos los lunes de 10 a 11 de la mañana. En el 1510 de AM, turismo y aventura, calidad de aire y temas de actualidad. Por el 1510 de la AM, la radio alternativa. En compañía de un servidor, Rodolfo Nájera, Alexis Soriano y nuestra compañera Adai. México Bio. En la cultura podemos hallar respuestas. Combinar el saber con el entretenimiento. Identificarnos, soñarnos, ser uno con otros, mover al mundo. Sigue nuestra barra cultural. La magia de la danza y el secreto que guardan las palabras. Miércoles. Movimiento sonoro. Viernes. Ya me cayó el 20. Un mundo de posibilidades a través de esta frecuencia. 1510, la radio alternativa. A partir de las 4 de la tarde. XEQI 1510 AM, la radio alternativa. Estás escuchando Plenamente Humanos. Teléfono en cabina 2020-2515. Teléfono en el Centro Cultural Loyola 83 33 2508. Página web www.sjmex.org/CCLN. Correo electrónico ccloyola@infocel.net.mx. Bien, antes de continuar con el programa, los quiero invitar a las actividades que tenemos en el Centro Cultural Loyola este fin de semana. Vamos a tener un gran bazar navideño para que nos acompañen y compartan la alegría de dar. Esto va a ser el viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de diciembre desde las 10 de la mañana. Para que nos acompañen, es entrada libre. Y de ahí, pues se pasen con nosotros a lo que es la conferencia de nuestro invitado, que es Javier Conde, y se llama Soluciones Psicoespirituales a ¿Por qué tantos miedos? Esto va a ser el viernes 14 y sábado 15 de diciembre, en 2 horarios, el viernes a las 10 y media de la mañana, y en la noche a las 8 de la noche, el sábado a las 10 y media de la mañana o a las 4 de la tarde. Y para que nos acompañen va a estar aquí Javo Conde. Sí, pues mañana va a estar interesante el taller, por ahí nos vemos, por ahí voy a andar. A ver cómo está el tema. Pero bueno, vamos a continuar con nuestro tema de los miedos aquí con Javo Escobedo Conde. Y pues estuvimos hablando de qué son los miedos, cómo venían los miedos, las heridas. Estamos hablando muy en lo personal, nosotros como seres humanos, como personas. Pero esos miedos no solamente es de uno individualmente, sino también pasamos a ser una sociedad, una comunidad. Y esos miedos se van pasando de uno a otro, se van haciendo. ¿Cómo son esos miedos en general en una sociedad? Bueno, tenemos que reconocer que de todo esto podemos extraer 2 conclusiones. Una, que nos van a iluminar, de hecho, el funcionamiento del miedo en la vida humana. El miedo es nato, ¿sí me explico? Es nato, es natural. Obviamente, el modo, el manejo, la concreción que le demos al miedo es lo que haría la no funcionalidad o funcionalidad. Ahora, tenemos que reconocer una cosa bien importante. Hay gente, hay poderes, hay instancias que les interesa que el ser humano viva en el miedo. ¿Sí Serían los traficantes del miedo. Son los traficantes del miedo. Tenemos efectivamente, porque el miedo ha sido evidentemente usado por instancias de poder para manipular y tener control sobre poblaciones, incluso sobre sociedades enormes. Entonces, hoy día estamos nosotros viviendo una época de muchos miedos. Simple y sencillamente aquí en Monterrey, Nuevo León, bajo una circunstancia de inseguridad, ¿cierto? Y de una realidad de muerte, de violencia, el miedo nos permea colectivamente. Sí. De tal modo, de tal suerte, que vivimos colectivamente hablando el miedo. Ahora, ese miedo es lógico, es real.
si estamos de acuerdo. Sí pasa es decir, algo. si hay hechos concretos. Me estoy explicando. Sin embargo, la interpretación o la elaboración que yo haga de esta situación, ¿sale? Me va a permitir vivirlo funcionalmente o me va a permitir vivirlo no funcionalmente. De tal, por ejemplo, no funcionalmente es de que yo, bajo barrotes y todos los códigos y protocolos de seguridad, me mantenga en casa sin hacer vida pública. ¿Sí me estoy explicando? Eso es no funcional. Ajá. Sí estamos de acuerdo que el escenario de nuestra ciudad es de inseguridad, es incierto. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, funcionalmente, como haríamos un quehacer, un trabajo del miedo es asumirlo. Una pregunta que yo hago, incluso hasta a nivel consulta, es ¿cómo es tu miedo? El miedo tiene cuerpo, ¿sabes? El miedo, en mi morfología, en mi fisiología, en mi persona, se manifiesta, tiene cuerpo. Entonces esto es ubicar en qué parte de mi cuerpo está el miedo, ¿sí? Generalmente hay personas que tienen el miedo puesto en el pecho, ¿sí me explico? Y se vive con una respiración o con una falta de aire o con una dificultad de tener un adecuado funcionamiento de respiración. O el miedo está en la piel porque empiezo a tener respuestas fisiológicas, ¿sí me explico? De escamación, de rascar, de acné, de pruritos, etcétera. Pero eso lo vemos como... Digo, que nos salga acné lo vemos como normal, pero ¿cómo lo identificaríamos que relacionarlo con el... Exactamente, tenemos que identificarlo precisamente haciéndonos esta pregunta, ¿de dónde viene esta respuesta? ¿Sí me explico? ¿De dónde viene esta manifestación que estoy haciendo, que estoy teniendo? Y si nos vamos a expulgar bien o si nos vamos a rascarle bien, vamos a darnos cuenta que viene de una respuesta de miedo. ¿Sí me explico? Sin embargo, si todavía le rasco un poquito más, voy a darme cuenta que este miedo tiene esta forma, es de esta manera y viene desde una herida temprana. ¿Me estoy explicando? Sí. ¿Qué es lo que me toca hacer? Luego entonces es recorrer otra vez ese mismo camino en forma inversa para ir, obviamente, elaborando respuestas más reales, más concretas, que no me coloquen en un mal funcionamiento. Yo creo que cada vez que nosotras y nosotros reconocemos nuestros miedos, hay procesos de sanación. Simple y sencillamente al reconocerlo. Sin embargo, estamos en una cultura que a pesar de vivir en el miedo, se nos invita a que no reconozcas el miedo. Porque Miriam, porque reconocer el miedo es asociado o es sinónimo de persona débil, de persona frágil, de persona no segura, de persona, si me estoy explicando, vulnerada. Y efectivamente, el miedo nos tiene vulnerados. Sí. Ahora bien, ahorita me llamó la atención la palabra que utilizaste, Omar, traficantes del miedo. Sí hay mucha gente, hay instancias de poder que trafican con nuestro miedo, desde chiquitos, ¿sí? Oye, no hagas eso, si te vas para allá te va a salir el coco. ¿Qué me está queriendo decir eso? La autoridad, mamá o papá, son traficantes primeros del miedo. Entonces trafican con el miedo diciéndome, si te vas para allá, te va a salir el coco. Porque entonces me quieren aquí, porque aquí me controlan. ¿Me estoy explicando? Luego entonces, si te portas mal, viene esta consecuencia negativa. Entonces trafican con el miedo. Si no estudias... y vas a reprobar y viene entonces una traficación con el miedo, ¿sí me estoy explicando? A las alturas que tenemos. Oye, si no te lavas las manos, si no te si no te haces aquello, si no te pones cubrebocas, ¿se acuerdan todo el miedo con la influenza? Sí. ¿Se acuerdan de todo el miedo ahorita con la realidad de inseguridad? Entonces, hay personas que les interesa y hay grupos y de poder que les interesa que nosotras y que nosotros vivamos en el miedo, porque el miedo también es una estrategia de control. Nos controlan. Nos controlan. ¿Sí me explico? Claro. Y nosotras y nosotros también llegamos a ser controladores de otras y de otros, provocándoles miedo. O sea, todo el mundo llegamos a controlar a alguien por el miedo. Por el miedo. Si te portas mal, le dice entonces la mamá al niño, te voy a dejar de querer. Pero también la mamá le dice al esposo, ¿sí me explico? Si haces esto, ¿sí?
te voy a dejar de querer. Y el esposo también le dice, si no haces esto que me agrada, vas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, toda esta realidad en la que nosotras y nosotros estamos asistiéndonos hoy, legitimamos el miedo, incluso como dinámica de sobrevivencia, cuando no es lo más sano, porque luego entonces incrementamos definitivamente los índices de mortalidad y de morbilidad, solamente con el miedo. Es decir, nos morimos de miedo. ¿Sí me explico? Sí. Nos morimos de miedo y hasta así utilizamos la frase, estoy muerta de miedo. Y es una estoy frase muerto que de miedo. Se usa ¿Sí me mucho, estoy yo la uso mucho. Y efectivamente, con el miedo provocamos que las estadísticas, que los indicadores de muertes por causas diferentes se incrementen. ¿Sí? Con solamente usar con la solamente palabra utilizar. miedo y el tener miedo de varias cosas. Sí, de acuerdo. ¿Y qué mecanismos de defensa podemos utilizar, Javo? Bueno, los mecanismos de defensa son utilizables y el mismo organismo los elabora. Ahora bien, estos son a nivel inconsciente. Uno no dice, yo voy a utilizar X mecanismos de defensa para defenderme. Nuestro organismo es tan sabio, nuestra persona es tan sabia, fuimos hechos, estamos manufacturados para responder a todos estos escenarios de violencia y muchísimos otros más si nosotras y nosotros nos administramos para sacar lo mejor de nosotros. Entonces, los mecanismos de defensa actúan como unas salvaguardas inconscientes a nuestro favor. Si no estuvieran ellos, obviamente caeríamos en situaciones evidentemente fatales. Ahora bien, no tenemos que dejarle toda la tarea a los mecanismos de defensa. Son a nivel inconsciente. Nosotros tendríamos que hacer esto, ¿sí me explico?, más consciente para ayudarle a nuestro organismo a estar más sano para lo que fue hecho, porque fuimos hechos para la salud física, fuimos hechos para la salud emocional, fuimos hechos para la salud social, fuimos hechos para la salud espiritual. Si nos enfermamos es porque no hemos coadyuvado con nuestra propia persona y las personas de las demás, ¿sí?, o los demás y las demás, para estar más en sociedades sanas. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, un mecanismo de defensa es netamente inconsciente y es un indicador, es un alterador de mi seguridad. Es decir, por ejemplo, si yo en este momento me haces una pregunta, Omar, o tú, Miriam, que yo no quiera contestar, ¿sí me explico?, metiéndote con mi persona, entonces yo voy a tratar de utilizar un razonamiento más elaborado. Eso se llama intelectualizar o racionalizar. ¿Me estoy explicando? Ese es un mecanismo de defensa. Pero si yo no lo utilizo, y lo utilizo inconscientemente, pero si yo no lo utilizo, entonces me daría muchísimo pavor quedar evidentemente al descubierto. Al descubierto de ¿Sí? mis cosas. Exacto. Pues muy interesante, Javo. Pero el tiempo se nos acaba. Invita a la gente a que continúe con este tema el día de mañana en el Centro Cultural Loyola. Pues sí, invito a las personas que nos quieran acompañar a este curso taller, va a ser interesante, nos permitirá luego entonces tocar nuestro proceso vulnerado, darnos cuenta de nuestra herida profunda y desde ahí ir haciendo procesos de sanación, que en medida que nosotros vayamos sanando, vamos a ir ayudando a nuestra sociedad, a nuestra realidad a sanar más y mejor. Nosotros no estamos hechos para el miedo. No estamos hechos para el miedo, estamos hechos para vivirnos en la felicidad. De hecho, la felicidad es la ausencia de miedo. Viernes y sábado en 2 horarios, en la mañana o en la noche. Para más informes al 8333-2508. Pues Javo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Miriam, de verdad, muchísimas gracias, un placer. Nos vemos pronto, Omar. Nos escuchamos. Y gracias por darnos la oportunidad de construir la vida juntos. Y gracias a todo el auditorio. Ser o no ser. He ahí el dilema. Metas a las que todos aspiramos. Felicidad, amor, satisfacción, triunfo. ¿Acaso son inalcanzables? ¿Por qué es tan difícil llegar a ellas? Plenamente humanos. Un programa